Bien, entonces con esas operaciones vamos a ver, por ejemplo, uno de los ejemplos que teníamos, listar en preorden. Listar en preorden. ¿Se acuerdan que listar en preorden se definía en forma recursiva? Era insertar si el nodo era, si el árbol estaba vacío, o mejor dicho, el subárbol del nodo que me pasan está vacío, entonces corresponde a una lista vacía. Y si el árbol, si el subárbol del nodo no está vacío, entonces tenemos que poner el elemento contenido en ese nodo y después los preórdenes de los hijos. Entonces, bueno, así definido en forma recursiva es relativamente fácil implementarlo, usando recursividad. Entonces, me pasan un árbol T y un nodo dentro de ese árbol y una lista L. Entonces yo en L, por empezar, tengo que insertar tengo que apendizar a L el valor que está contenido en el nodo N. O sea, acuérdense que tengo N, que en principio es un nodo, que podría ser un nodo no a la raíz, y tengo su árbol, o sea, hijos de N. Entonces, lo primero que hago es insertar al final de la lista el contenido del nodo N. L.T.retrieve de N lo apendizo a la lista. Y a partir de ahí recorro los hijos del nodo N, C igual a N.LChild, me va a dar un iterator al primer hijo, le aplico recursivamente preorden a el árbol T, posición ahora C, yo recibí N, y ahora le vuelvo a llamar a preorden, pero con C. Y eso me va a apendizar todo el subárbol de C a T. A L, a la lista L, ¿ok? Y después avanzo C. C igual a C.write, paso al siguiente. Bueno, cuando voy avanzando hasta que llegue a N. Cuando llegue al último, acá cuando C está acá y le aplique write, me va a devolver lambda y entonces la condición esta va a cortar. Acuérdense que esta C igual a N.LChild, while C no es N, y abajo C igual a C.write, es como el típico forma que usamos para recorrer listas. El LChild es como si fuera el began de la lista de hermanos, while C no es N es igual a para listas, y abajo en vez de hacer C igual a next, como hacíamos en la interfaz básica, o C++ en la interfaz avanzada, es lo que me va avanzando en la lista. O sea que esto que está acá es el típico recorrido de la lista de hijos de un nodo. N es el nodo y se va recorriendo la lista de hijos. Por lo general, todas las funciones para árboles, muchas son así. Arrancan con haciendo algo en el nodo y después aplicando recursivamente la función a los hijos. Bien. Siempre para para casi todas las funciones de árboles, por lo general nosotros, por ejemplo, si le pedimos en un TPL, en un trabajo práctico de laboratorio, en un TPL, le pedimos la función, le vamos a pedir esta de abajo. Dado un árbol T, dame el preorden de árbol T en la lista L. Bueno, pero ustedes para hacerla recursiva necesitan tener un argumento N, que es el nodo en el árbol. Entonces por eso esto fuerza, como usamos mucho recursividad en árboles, fuerza que por lo general terminamos con una función que es un wrapper, que no tiene iterator, solamente tiene el árbol y contenedores auxiliares como listas, etcétera. Y por lo general hay que escribir una función auxiliar que por cada árbol que tengo, esto es una regla, que puede o no, una regla que a veces puede, es una regla media general, que a veces puede ser y a veces puede no ser, pero en general, por cada, cuando le decimos en el wrapper, escriban un preorden de TL, bueno, por cada árbol tiene que aparecer acá un nodo que es el que después va recorriendo en el árbol, ¿tá? Va recorriendo el árbol en forma recursiva, ¿tá? Y por lo general el
wrapper lo que hace es pasarle los argumentos a la función esta auxiliar que tiene el iterator, donde el iterator arranca en ¿dónde? En la raíz, en began. ¿Vamos? Bueno, fíjense, acá hay algunos detallecitos. Fíjense que, por ejemplo, acá en preorden, acá hacemos l.insert de l.end, t.retrieve de n, y así lo hacemos de jab, de prepo, y no chequeamos, por ejemplo, si n no es end. ¿Podría ser n end acá? Bueno, no, si la llamamos siempre desde la función, desde el wrapper, fíjense, primero nos fijamos, si el árbol está vacío, no hacemos nada, porque el listado en orden previo de un árbol vacío es la lista vacía, entonces no hacemos nada. Y si no, ahí recién le enchufamos preorden de t.beganl, o sea que ahí está garantizado que began no va a ser end, porque acá acabamos de chequear que began no es end. Sí. Sí. ¿Cómo? Perdón. Sí. Bueno, por ahora acordate que estamos en la interfaz básica, entonces no tenemos sobrecarga de operadores, por eso no hacemos más. El write en la interfaz básica de árboles, el write es como el más. Ahí nos adelantamos un poquito. Después vamos a sobrecargar el operator más y este c igual a c.write es el más. Bien. Ok. Entonces, estaba en que les estaba diciendo de remarcar que fíjense que el código es prolijo en el sentido de que nunca va a fallar, porque acá el n es siempre dereferenciable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando vengo, lo llamo la primera vez en la raíz, acabo de chequear que el árbol no está vacío, por lo tanto en la raíz hay un nodo. Y después, cuando entro acá y empiezo a recorrer, explícitamente estoy chequeando que C no es end. Entonces le aplico preorder TCL y cuando en la recursividad lo vuelvo a llamar, adentro ese C tampoco es end. ¿Está? Miren, piensen en eso. Siempre en árboles tienen que chequear de que cuando hacen la recursividad, tienen que chequear si es end o si no es end, y si no, garantizar que no sea end. Bien. Siempre que uno hace cosas recursivas, hay que estar seguro de que eso, al hacerse recursivo, en algún momento la recursión se corta. Acá, ¿cuándo se va a cortar? Bueno, cuando llego a una hoja, si acá vengo y n es una hoja, cuando hago c igual a n.lechild, eso me da un iterator que no da referenciable, lo comparo con end, me va a dar falso, o sea, C no va a ser distinto de end, va a ser end, y por lo tanto ese lazo no se va a hacer y ahí cortó la recursión, ahí no vuelve a llamar a preorden, ¿está? O sea, en las hojas, acá en este caso para preorden, en los nodos que cuando vengo con un n que es una hoja, este lazo no se hace y por lo tanto ahí se corta la recursividad, no avanza más hacia abajo. Bueno, todas estas cosas las tienen que, bueno, lo van a ver con ejemplos, hay trillones de ejemplos, algún día los voy a contar, pero debe haber, no sé, cientos de ejemplos. Así que si tienen ganas de escribir programas con árboles, ahí a patada. Árboles, acuérdense que lo tienen que hacer con las clases que le damos nosotros, por eso sí que no están las de STL. El árbol la clase árbol que está acá es un invento nuestro. Trata de ser bastante comparable con las STL, pero algunas cosas la inventamos nosotros. Bien, post-order, acuérdense, post-order es lo mismo que el pre-order, nada más que acuérdense, primero recorremos los hijos y le vamos aplicando post-order a los hijos y después después insertamos el nodo de la raíz, el nodo n. ¿Está? Ya tengo el nodo n, arranco recorriendo c igual a n.lechild, voy recorriendo los hijos, le aplico post-order en forma recursiva y después cuando terminé de aplicarle el post-order a los hijos, recién ahí pongo el n. Y ya con eso ya cambio de pre-order a post-order. Fíjense, si ustedes comparan acá pre-order con post-order de acá,
Lo único que cambia es que la línea esta que hace L.insert de L.end, T.restrict de N, está, en vez de estar antes de la lista, del recorrido de los hijos, está después. Lo único que cambia. Bien, por supuesto, preorder. El wrapper de preorder llama a la función auxiliar preorder y el wrapper de posorder llama a la función auxiliar de posorder, ¿no es cierto? No hay que confundirse con eso cuando uno copia código, qué sé yo, porque si uno copia una función para tener otra función que es muy similar, cuando copia el template, cuando copia el wrapper, hay que reemplazar y llamar a la función correspondiente auxiliar. Bien, listprint, la que genera, imprime por pantalla, por consola, con cout, va imprimiendo en formato, en notación Lisp, el contenido del árbol. Bueno, ¿se acuerdan cómo era? Primero teníamos que chequear si el nodo era una hoja o no. Si es una hoja, va directamente el valor del nodo y corta la recursión de paso. Si no es una hoja, bueno, imprimo paréntesis, el nodo, y después voy recorriendo los hijos y le aplico recursivamente listprint a nodo hijo. Al hijo correspondiente, árbol hijo. Y como siempre, acuérdense, fíjense, en preorder, posorder y listprint tenemos el patrón en el cual nos piden, por ejemplo acá, el listprint de un árbol nos piden, ¿no es cierto? Y no tenemos argumento que es un nodo. Entonces nos tenemos que crear un auxiliar que tiene el nodo que va a recorrer el árbol con la recursividad. ¿Tá? Y el wrapper lo que hace es simplemente llamar a la función auxiliar pasándole t y t.began. Es un patrón que aparece siempre. Acá fíjense que si el árbol está vacío, directamente no llama al listprint. Y entonces por eso está garantizado, piénsenlo después, pero igual que en preorder y postorder, está garantizado que cuando llego al auxiliar, nunca el n es no dereferenciable. Por eso no hace falta acá chequearlo. Directamente, por ejemplo, acá fíjense, si n viniera un n, si me llegara a venir un n que es no dereferenciable, un lambda, acá sonaría, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo n.lchild y no puedo hacer lchild de una posición no dereferenciable, de un n. ¿Tá? Bueno, nunca se llega con un n que sea end acá porque lo estoy chequeando acá y después en la recursividad nunca vuelvo a llamar recursivamente a listprint con un c que sea end. Chequen el otro, ese tipo de cosas. Bueno, tree copy, copia de un árbol. ¿Se acuerdan cómo era? Por acá teníamos un dibujito. Tree copy, Como es recursivo, siempre tengo que estar parado en un nodo de un árbol. En este caso tengo dos árboles, T y Q. Tengo un nodo NT que va recorriendo T y tengo que copiar todo el subárbol de NT en una posición NQ que va a ser la homóloga dentro de Q, digamos, ¿no? Entonces yo lo que recibo son dos árboles y dos posiciones homólogas, digamos, correspondientes en los dos árboles. En el árbol de fuente, en el que tengo que copiar, es una posición que va a ser dereferenciable, y en Q, en el destino, por ahora no es dereferenciable, porque justamente mi tarea ahora es copiar todo el subárbol de NT en NQ. Bien, entonces vamos al código. Tenemos entonces tree copy. Y entonces recibo, fíjense, el wrapper le pasan dos árboles, T y Q. Y lo que tiene que hacer es copiar todo T en Q. Ahora, para hacerlo lo hago recursivo. Como lo hago recursivo, necesito los argumentos NT y NQ. Por eso me obliga a usar un wrapper y una función auxiliar. ¿Tá? Entonces, la función auxiliar, por cada árbol que tengo, por lo general, esto es una regla general, que puede a veces no ser, pero muchas veces es, que por cada árbol que tengo en el wrapper, tengo un nodo que va recorriendo recursivamente la función auxiliar. Entonces para T tengo NT y para Q tengo NQ. Supuestamente cuando llego, NT debería ser de referenciable y NQ debería ser no de referenciable.
Bien, entonces lo primero que hago es copiar en NQ, insertar el valor que está en NT. Inserción en árboles. NQ igual a Q.insert en NQ. ¿De qué valor? El que está en NT. T.retrieve de NT. El valor que estaba en NT lo estoy copiando e insertando en NQ. A partir de ahí, ahora NQ es una iterator de referenciable, porque sé que acabo, después de esta línea, sé que acabo de insertar ahí algo y lo refresqué. Ojo, hay que refrescarlo. NQ igual a Q.insert. Inserto y refresco. Sí. Sí. No, pero, a ver, parecería que es genérico que estoy copiando el subárbol de NT en cualquier otra posición NQ de otro árbol. Pero cuando lo vamos haciendo, como lo vamos a arrancar de la raíz, se va a ir propagando hacia abajo y en todo momento va a ir creando una copia del árbol. ¿Está? Sí. Es como el dibujito que estaba acá, ¿no? El árbol se va, como lo voy a usar dentro del wrapper nomás. No. A ver, uno podría escribirse una función que copia un subárbol de un subárbol de un árbol en un nodo referenciable de otro árbol. Se podría hacer, ¿no es cierto? Pero acá lo estamos pensando como copia. O sea que supuestamente, si está todo bien, cuando llegamos a esta posición, toda esta parte del árbol T debería estar copiada exactamente en el árbol Q. ¿Está? Bien, entonces cuando vamos acá en NT, tenemos la posición homóloga, yo le llamo, en Q. Bien. Entonces tricopy, entonces tenemos, ya hice la copia del nodo, NT en NQ, ahora NQ es una hoja, y ahora entonces hago CT igual a el hijo de T, de NT, y CQ el hijo de NQ. Bien, a esa altura CT puede ser de referenciable o no, NT podría ser que tuviera hijos o no, CQ va a ser seguramente no de referenciable, porque es el hijo de NQ, CQ es el hijo de NQ que recién lo acabo de crear y por lo tanto es una hoja, ¿está? Y entonces ahí, ¿qué toca hacer? Bueno, tengo que ir aplicando, haciendo CQ igual a la copia, aplicando recursivamente el tricopy. El tricopy hace la copia de CT en CQ y me retorna el CQ refrescado. Ojo con esto. Me retorna el CQ refrescado. Fíjense acá, cuando hice el NQ igual a Q.insert, después lo retorno refrescado. ¿Está? Y bueno, ahí va haciendo CQ igual a la copia de CT en CQ y después avanzo CT y CQ. ¿Está? Todo esto repásenlo, chicos. Bien, ¿se acuerdan que si yo voy recorriendo los elementos de una lista y los voy insertando al final, creo otra lista vacía, voy recorriendo los elementos de una lista y los voy insertando una copia al final de la otra lista? En la lista de destino me queda una copia de la original, ¿no es cierto? Y si los inserto al principio siempre en Began, ¿cómo me quedan? Me queda una copia pero invertida, ¿no es cierto? Como en una pila. Si yo voy recorriendo los elementos de una lista y los inserto en el Began de otra lista, en la lista de destino me quedan invertidos. Bueno, entonces acá, si hago lo mismo con árboles, me queda una copia pero espejo. Si yo acá voy insertando, cuando voy recorriendo los hijos, hago la copia y avanzo el CT, pero no el CQ, cuando, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Cuando acá tenga el Q, acá tengo el NT y acá tengo el NQ, si yo ahora copio el árbol acá tengo C1, C2, C5, ¿no es cierto? Ahora inserto C1 como hijo de, y hago una copia de todo ese subárbol en NQ, y ahora avanzo CT, pero no CQ, e inserto acá, me va a quedar acá el C2, ¿está? Entonces se van copiando en forma inversa y lo que me queda es una copia en espejo del árbol, ¿está?
Bueno, chequéenlo, córranlo, diviértanse un rato, no, hagan la copia y después vean el disprint y verifiquen que es un espejo. Todo esto es muy operativo, no es filosófico, tienen que probarlo y correrlo. Bien, prune od, ¿se acuerdan? Podar un árbol, eliminar todos los elementos, en este caso impares. Prune od, podar los nodos impares, pero sí, cuando borramos un nodo impar, borramos el nodo y todo su subárbol, ¿no? Teníamos un ejemplo, lo habíamos visto por acá. Por ejemplo acá, habíamos visto ese ejemplo, tenemos 6, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Entonces, si eliminamos los impares, debería eliminar este y eliminar todo esto, porque si bien estos son pares, son hijos de 5 que es impar. Entonces, al eliminar 5, elimina a todos sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, acá teníamos el pseudocódigo, ahora que sabemos, ahora que tenemos la interfaz y todo, podemos armar el código. Si el elemento que está en n, bueno, de nuevo, es un wrapper, que se le aplica a un árbol T, el wrapper lo único que hace es llamar a al auxiliar pruneod de tn, de árbol y nodo, iterator, y entonces se va llamando recursivamente. Entonces yo recibo un árbol T y un nodo n. Me fijo, si el elemento que está en el árbol, en el elemento que me pasaron, n, es impar, t.retrieve de n por 102, bueno, ya lo saben, ¿no es cierto? Eso me retorna verdadero si es impar, falso si es par. Y entonces, si es impar, borro el nodo. Borro el nodo y refresco, ojo, ¿no es cierto? n igual a t.arrays de n. Al borrar, al hacer el array del nodo, borra todo el subárbol, por lo tanto no hace falta recorrer los hijos. Yo podría acá recorrer los hijos, no hace falta porque si lo acabo de borrar, discúlpenme, no puedo recorrer los hijos, ¿no? Si acabo de borrar n va a ser un end, un lambda, y por lo tanto no puedo hacer c igual a n.lechild, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, si es impar, lo borro y ya paré. No tengo que recorrer los hijos, no los puedo recorrer porque no los hay. Y además el nodo no es de referencial, no es que es una hoja, es un lambda. A partir de este momento, a partir de que hice t.arrays de n igual a t.arrays de n es ciertamente un end, un lambda. Entonces, si es par, entonces ahí empiezo a recorrer los hijos y le aplico pruneod a los hijos. Pruneod refrescando el hijo, porque podría ser que eventualmente haya eliminado el elemento. Sí. Sí. Claro, no hace falta porque borré todo de su árbol. Pero eso se va a encargar el que me llamó a mí, la llamada que llamó a esta instancia, digamos. ¿Está? Yo, por ejemplo, acá se lo apliqué a, supongamos que este fuera impar, ¿no es cierto? O acá, supongamos acá, que se lo aplico a esto. Elimino todo esto, pero cuando estoy acá, lo que no tengo que hacer es llamar a los hijos de este, porque ya lo borré. Y avanzo al siguiente, el que llamó a 3, después va a llamar a 4. ¿Se entiende? Bueno, repásenlo porque recursividad es complicado. Pero si vos está, a ver. Pero lo que pasa es en el caso de que no sea impar. Parece como que la condición de corte es que sea impar, que es como que retorna. Claro, una vez que encuentro un impar ya corta. Si es impar, elimina todo y ya no tiene más nada que hacer. Si yo le paso, no tendría que borrar el 3 y después fijarse
supongamos que acá hubiera un 8 con cosas, ¿no es cierto? Acá la llamada con N6 llamó primero a la llamada en 2 y acá hizo lo que haga falta. Tengo dos mismas, por ejemplo, 2, 3 y 5. Ahí abajo también 4 y 5. ¿Dónde, perdón? ¿Acá? Sí. ¿Borraría el 3 y el 5 o el 3 solo? No, espera, vení, mostrame, a ver. Espera. Sí, acá tengo el 5 en vez del 4. Sí. ¿Borraría el 3 y el 5 o el 3 solo? Bueno, cuando llama, estoy en 2, Sí. llamo a 3, va a borrar todo el subárbol de 3 y va a avanzar después al 5 y va a llamar al 5. Estamos usando el 5, el de abajo que tiene que avanzarlo después. Bueno, pero eso que va recorriendo tendría que ser en 2 y 2 es par. ¿Está? Cuando n es 2, ahí llama. Cuando n es 2, la primera condición da falso, no va a entrar por ahí y va a entrar por el siguiente. Empieza a recorrer con c igual a 3 y lo borra todo y avanza 5. Sí. Acá. Sí, el 1 va a borrar toda la rolita. Bueno, cuando estoy en 6, lo llama con 1, borra todo esto y va al siguiente. Claro, sí. Sí, piénsenlo, todo esto. No, sí, bueno, miren cómo avanza, ¿no es cierto? Pero fíjense que cuando borro tengo que refrescar. Y cuando, claro, acá, por ejemplo, acá, cuando borro el 1, al hacer n igual a t.array de n, va a pasar el n, va a pasar el siguiente. Claro, o sea, si no borra el de arriba, pero borra el hijo, entra al eje y o sea, en la secuenciación que usa return, ahí va a la derecha. Sí, hay que tener cuidado de no solo ir borrando, sino también ir avanzando correctamente el n. Todo esto es